Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros. Gracias por visitar nuestros hogares con tu divina presencia, Señor. Gracias por estar en estos altares que te hacemos cada domingo en cada hogar. Gracias por manifestarte en nuestras vidas. Gracias por la Shekinah. Gracias por manifestar tu presencia entre los que te adoramos y te honramos, te bendecimos y veneramos. Señor, entregamos este tiempo delante de ti. Tú eres el único digno de recibir la alabanza y el honor. Gracias, Señor, por manifestar tu gloria en nuestros hogares. Gracias por manifestar tu gloria en nuestras vidas. Gracias por visitarnos, Espíritu Santo. Cuánto anhelamos ser llenos de ti, Señor. Cuánto anhelamos de tu divina presencia. Nuestros cultos, nuestras vidas, nada serían sin tu divina presencia en nosotros. Gracias una y mil veces. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, a un culto más virtual, a este tiempo que nos hemos propuesto como iglesia estar juntos y poder compartir alabanza y adoración al Señor, como decíamos en esta última canción que es tan inspiradora. No sé si todos la conocían, pero lo que dice nos va metiendo de alguna manera en esa doctrina que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con la experiencia con el Espíritu Santo, con la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y la verdad, no hay nada comparable a eso. Como dije la otra vez, cuando hemos sido llenos de la presencia de Dios, no hay otra cosa que pueda llenar nuestras vidas cuando nos alejamos de su divina presencia. La presencia de Dios lo llena todo en todos nosotros. Y vaya que así es, ha sido y así será. Le damos entonces la bienvenida a todos los hermanos. No han escuchado a la pastora hoy allí cantando y vivando el nombre del Señor, pero la pastora está aquí al lado nuestro, corridita, está Tati, me sale, parece que le decimos Tati, está Fernandita, allí filmando en esta tarde-noche. Pero estamos todos acá, gracias a Dios, bien, celebrando junto con ustedes la presencia del Señor y este culto a nuestro Dios, porque el Señor es digno de recibir suprema alabanza. Con algunos cambios en esta semana para nuestra ciudad, como han abierto las entradas, están todos los accesos a la ciudad abiertos, y no porque no haya casos, sino porque han decidido las autoridades del gobierno municipal abrir, que fueron los primeros. Yo recuerdo el intendente de Olavarría fue noticia, porque fue el primero o uno de los primeros en cerrar los accesos allá por marzo. Pero bueno, se entiende que el virus circula dentro de la ciudad y no tiene demasiada relevancia, por lo menos así lo explicaron, seguir cortando los accesos, sino más bien usar ese personal para así controlar un poco más los encuentros sociales, como se han definido, los cumpleaños y ese traspaso que hay de casa en casa, que es lo que ha hecho esa transmisión comunitaria del virus. Por lo menos así estamos casi en Olavarría. Como hay suficientes camas, aparentemente no tienen temor a la propagación, pero hay muchos casos, como el resto, o varias por lo menos, de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Así que, como siempre hacemos mención, oramos al Señor para que Dios guarde y cuide la morada de sus hijos. Y si a alguno le ha tocado el virus, como le ha tocado a nuestra comunidad, que bueno, su sistema inmunológico, el que ha implementado el Señor en nuestros organismos funcione bien y lo pasen. Así que también oramos por eso y seguimos insistiendo con que seamos responsables, cada uno de nosotros como cristianos. Hay restricciones que han determinado las autoridades de la ciudad y tenemos que cumplir, por lo menos mientras dure esto. Y en algún momento, como se está pensando en el mundo, habrá que convivir tomando los recaudos necesarios, habrá que convivir con esto hasta que llegue una solución definitiva para este caso, porque cuando los virus mutan, hacen falta otras vacunas y así interminablemente. Así que no queda otra que cuidarse y esperar en Dios y mantenerse y orar por nuestro sistema inmunológico, descansar bien, por otro lado, alimentarnos mejor, fortalecer el sistema inmunológico y seguir viviendo. En esta noche titulé esta reflexión, cuando Dios pregunta, ¿no? Cuando es Dios el que pregunta.
Porque hay unas preguntas que Dios ha hecho a algunos personajes bíblicos que yo quiero compartir. El día jueves, en el taller de padres, compartíamos con los padres también un breve estudio que hicimos del arte de preguntar. El arte de preguntar. Una reflexión que hice yo a modo de estudio breve de cómo Dios pregunta, de preguntas que hay en la Biblia, que son muy significativas, ¿no? Aprendiendo de Dios, a los que nos gusta mirar la Biblia para aprender de cómo Dios obra. Hemos encontrado allí en las preguntas de Dios algunos ítems que son de mucha utilidad para nosotros a nivel familiar y también a nivel pastoral y cuando tenemos que entrevistar en la escuela, así que nos ha servido mucho. Y a partir de allí, de eso que hemos descubierto en la palabra de Dios, que nos ha sido revelado, encontramos que hay preguntas de Dios que han sido determinantes a las personas. Cuando Dios pregunta, siempre Dios va a llegar a un punto del ser para hacernos reflexionar acerca del tema de que Dios pregunte. Y por eso lo cité así, porque yo cuando era chico escuchaba una canción que cantaban los hermanos Ortiz, era folclórica, y hablaba de que el hombre se pregunta por qué tanto pecado, más o menos así la voy a parafrasear. El hombre se pregunta por qué tanta maldad, por qué existen las guerras y todo eso que el hombre se pregunta. Pero en un tramo de la canción decían los hermanos Ortiz, pero un día será el Dios que pregunte al hombre todo esto y qué responderá. Un día será Dios el que pregunte y qué responderemos. Entonces, pensando y reflexionando acerca de eso, es que por lo menos si llego con el tiempo, voy a ver 3 preguntas que Dios le hizo a 3 personas, a 3 hombres en este caso, y si no, desarrollaré solamente hasta donde llegue. Pero es interesante cuando uno ve la Biblia desde este lugar. Así que invíteme al primero que vamos a analizar en esta noche, es al profeta Elías. El profeta Elías se cuenta su historia, una historia muy rica de muchos milagros. Está considerado también el profeta de fuego o el profeta de las señales, por la gran cantidad de señales que este profeta tuvo, manifestaciones divinas me refiero, y también lo del fuego porque es conocido aquel desafío que él le hace a los profetas de Baal delante del pueblo de Israel, y desafió que Dios derrame fuego, por eso también se lo ha denominado así. Pero este hombre que era de manifestaciones poderosas, este hombre que tenía estas manifestaciones de Dios, así con señales y con muchas maravillas, no escapaba de ser un ser humano como usted y como yo. A mí me encanta cuando la Biblia muestra a los grandes hombres de Dios con sus verrugas, con sus arrugas y con sus problemas y dificultades, ¿no? Porque si no, si uno reparase solo en los hechos milagrosos, diría, eran superhombres, no llegamos nunca, no calificamos nunca, nunca se equivocaban, nunca tenían manifestaciones humanas, nunca tenían tentaciones, no pecaban nunca, pero la verdad que no es así. La Biblia muestra a los hombres de Dios, a los grandes hombres de Dios, con sus miserias también, con sus humanidades, con las dificultades que tuvieron aún para responderle a Dios. Y yo me gozo en eso porque que la Biblia lo muestre así, me refiero porque es alentador. Cuando fallamos al Señor, cuando no respondemos al Señor por su amor y por su gracia y nos sentimos mal por eso. De pronto encontramos estos relatos en la Biblia que son estimulantes. Y no para volverlo a hacer, sino que Dios entiende nuestra humanidad. Y que Dios entiende nuestras miserias. Y en nuestras miserias y humanidad, el Señor aún se manifiesta. Y aún se goza y aún obra a través de nosotros. Con esto quiero decir que no eran hombres y no eran mujeres perfectos o perfectas. Simplemente eran hombres y mujeres que habían alcanzado la gracia y el favor de Dios como ustedes y como yo también. Así que de eso vamos a ver un momento en la vida de Elías donde la verdad que no la pasó nada bien. Y una pregunta que Dios nos va a hacer, que se la hizo Elías y por extensión en esta noche Dios nos la hará a nosotros. Así que vamos al primer libro de Reyes. ¿Están Tati ahí los hermanos con la Biblia? ¿Subieron fotos los hermanos o no? No suben fotos con la Biblia. Tengo que creer que está con la Biblia. Bueno, así que voy a creer que están con la Biblia los hermanos allí. Van a ir al capítulo 19 del primer libro de Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 3. Primer libro de Reyes, capítulo 19, y ya nos vamos a ir metiendo en tema. Y dice así: Acab, que era el rey de Judá por entonces, dio a Jezabel la nueva
de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué había hecho Elías? Aquel desafío ante los que le conté recién, ante los sacerdotes de Baal, y había parado el agua, no llovía por 3 años, y luego a la oración de Elías volvió a llover, y todo eso milagroso que yo te dije recién. Eso es lo que le cuenta, ¿no? Y lo de los profetas de Baal. Entonces, dice, y como había matado, porque después de esa manifestación de Dios, terminaron matando a esos sacerdotes. Y como había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así como mataste vos a los profetas míos, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza tremenda. En una palabra le estaba diciendo la reina por entonces: te voy a buscar y te voy a matar. Le estaba diciendo eso un hombre de Dios que acababa de ver una de las mayores manifestaciones que tuvo cuando descendió fuego del cielo. Si el relato no siguiera como sigue, yo diría, bueno, ¿qué le habrá importado a Elías que la reina diga eso? Si acababa de ver una gran manifestación de Dios. Pero mire lo que es la humanidad. Mire lo que somos los seres humanos, aún conociendo a Dios, aún teniendo manifestaciones de Dios. No escapa eso a nuestra realidad humana. Porque mire el versículo 3. Viendo pues el peligro, es Elías ya. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Así que él huyó ante la amenaza. Huyó ante la amenaza y ante el peligro, lejos de, como decíamos esta mañana, lejos de apegarse, de tomarse del conocimiento de Dios que él ya tenía, porque acababa de verlo además a Dios, además de otras circunstancias en las que él había comprobado que Dios era poderoso para librarlo. Sin embargo, el temor se apoderó de él. Qué importante que los miedos se apoderaron de él. No importa cuánto conocimiento de Dios tengamos, si en algún momento, ante alguna situación, somos presos del miedo, somos presos del temor, algo malo nos va a pasar, algo va a salir mal. Y no importa, como dije, que este era un gran hombre de Dios, ahora lo vemos preso del miedo. Se levantó y huyó. Usted sabe que dicen los que conocen, los que estudian al ser humano, que hay un mecanismo de defensa que elaboramos nosotros los seres humanos ante el peligro. ¿Y qué hacemos ante el peligro como mecanismo de defensa? Huimos, nos escondemos, nos aislamos. Es un instinto de supervivencia. Cuando creemos que estamos amenazados o estamos ante un peligro muy grande, entonces huimos y tratamos de cubrirnos y de cuidarnos por nosotros mismos. Pero ¿por qué eso no va en sintonía con lo que de conocimiento de Dios tenemos? Porque los que conocemos a Dios deberíamos pensar que Dios es suficiente para librarnos. No deberíamos huir, pero como te dije, la Biblia relata estas circunstancias, estas ocasiones en la vida de los siervos de Dios, en los cuales la humanidad se manifestó con crudeza. Y acá lo vemos a Elías, un gran hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios, huyendo de aquella amenaza de aquella reina. Acababa de mostrarle el Señor que podía descender fuego del cielo con una breve oración. Sin embargo, él, preso del miedo, huyó. Estaba pensando en la carta a los Corintios. Si alguno quiere ir allí, yo lo voy a citar de memoria. Capítulo 7 y versículo 5. Dice el apóstol Pablo: por fuera conflictos, por dentro temores. Así dice, explicando su ministerio: por fuera conflictos, por dentro temores. Cuando hay situaciones amenazantes por fuera de nosotros, cuando hay circunstancias que nos generan esa preocupación extrema o aún ese miedo de que algo malo nos va a pasar, dice el apóstol Pablo, esos conflictos externos generaron en nosotros temores internos. Y también el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, conocedor de la palabra de Dios, pero no escapó de esa emoción negativa como es el miedo. Enseña la Biblia que el miedo angustia, que el miedo ata. No tengo los textos, allí están en el proverbio esto, que el miedo paraliza y el miedo desespera. Así que viéndolo a Elías preso del miedo, lo vemos angustiado, atado, paralizado y aún desesperado. Un hombre que, como dije, conocía al Señor. Entonces, aquí está la pregunta. Él buscando
huir de esa amenaza, preso del miedo, escapa y se mete en una cueva. Vamos al capítulo 19, pero al verso 13. Cuando lo oyó Elías hablando del Señor, hay una descripción de la presencia de Dios maravillosa ahí, mediante el silbo delicado y apacible que hemos experimentado recién, sobre todo en la última canción. Y es para otro sermón igual, pero es muy lindo. Y dice el 13, y cuando lo oyó Elías, que entendió que era el Señor, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, porque allí estaba en la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, y esta es la pregunta de Dios. La pregunta de Dios era, ¿y qué haces ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo ahí? El que estás haciendo de parte de Dios era, estás en mi propósito, estás huyendo de los peligros. Por huir de los peligros te saliste de mi voluntad. Yo podría ver el temor como una angustia negativa que nos hace estar mal simplemente, pero es mucho más que eso, porque este hombre se estaba saliendo del plan de Dios, se estaba saliendo de la voluntad de Dios, se estaba saliendo del propósito de Dios, solo preso de sus miedos. Entonces la pregunta de Dios era, ¿qué estás haciendo acá? Yo no te quiero acá. Tenía que ver con la posición de Elías, tenía que ver con la ubicación de Elías, tenía que ver con el lugar en el cual él estaba, que no era ni la posición, que no era ni la ubicación, ni tampoco era el lugar en el que tenía que estar. Entonces Dios, para que él reflexione, le pregunta. Dios claro que conocía la respuesta. El Señor sabía que él estaba preso del miedo allí, que había las amenazas de aquella reina calado hondo en él, tan hondo o más hondo que el propio conocimiento que él tenía de Dios. Sin embargo, Dios, para que reflexione, para que se ubique, para que se mire dónde estaba él escondido, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Yo no te he llamado para que estés en este lugar. Estás mal posicionado, estás desubicado. Qué importante que son las preguntas de Dios. Cuando Dios pregunta, porque cuando Dios pregunta, de alguna manera estaba haciendo pensar a Elías que el lugar en el cual estaba no era el correcto, no era el que correspondía con su posición como profeta delante de Dios. Y yo pensaba esta tarde cuando estaba reflexionando, mientras la pastora Majo me convidaba unos mates, ¿qué ha pasado en este tiempo de pandemia? ¿Estás en la posición que Dios te quiere que estés? ¿Estás en la posición que corresponde a tu llamado? ¿Estás en el lugar que corresponde a lo que Dios ha invertido en vos? ¿O la pandemia, la cuarentena y la pandemia como recurso, remedio, como solución, te ha ido apartando de los propósitos de Dios? Te ha ido apartando de tu lugar como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, como mujer de Dios, como hombre de Dios, como joven de Dios o jovencita de Dios. ¿Qué ha hecho la pandemia en este tiempo y la cuarentena como respuesta a la pandemia de nuestras autoridades? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás en la posición correcta? ¿Estás ubicado correctamente? ¿O algo de lo que aconteció te ha puesto en un lugar que amerita la pregunta de Dios? ¿Y qué haces ahí donde estás? ¿Cómo vas a ser mi profeta? Sería para Elías si estás dentro de la cueva. ¿A quién le vas a hablar en mi nombre? ¿A quién vas a persuadir de que esté haciendo algo que no es correcto? ¿Podés cumplir mi propósito? Le decía Dios con su pregunta, ¿no? ¿Podés cumplir mi propósito dentro de la cueva? Seguramente que no. Porque para poder cumplir los propósitos de Dios debemos estar en el lugar correcto, en la posición correcta, en la ubicación exacta para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Dios nos ha diseñado con un propósito, Dios nos ha llamado con un propósito, y cuando nos salimos del lugar correcto, entonces nos volvemos infructuosos. Claro que Dios sabía por qué estaba allí Elías, pero quería que Elías lo piense y lo repiense, como entiendo que quiere Dios que pensemos y repensemos si estamos en la posición correcta, si estamos en el lugar correcto y en la ubicación correcta, porque si no es así no podremos alcanzar los propósitos de Dios.
Dios te ha llamado con un propósito, te ha bendecido con un propósito, te ha perdonado los pecados con un propósito, te ha dado dones, talentos y ministerio con un propósito, y Dios sigue preguntándote después de 200 días de cuarentena, ¿dónde estás? ¿Por qué estás acá? Mire, yo lucho con usted porque la verdad que soy humano, igual que usted, como la pastora Majo y todos nosotros, no somos supercristianos ni mucho menos, y luchamos todos los días por alcanzar el propósito de Dios y no desviarnos de ese propósito. Yo cuando me presente delante de Dios, me daría vergüenza decirle al Señor que tenga los años de mi vida, nací en el 69 y de pronto que lleguemos al 2020 y que haya un vacío. Juan, ¿qué hiciste acá? No, yo tengo que estar en la posición correcta, tengo que estar en el lugar correcto. Yo sé para lo que he sido llamado y tengo que cumplir aún en medio de la cuarentena. Y te invito a que pienses en tu propia vida como yo pienso en la mía. ¿Qué haces ahí? Donde estés, cualquiera sea el lugar, ¿qué haces ahí? Allí donde estás, Dios se puede glorificar. Allí donde estás, Dios se puede mostrar. Allí donde estás, Dios te puede usar. Entonces estás en la posición correcta. No podés ser usado por Dios. No podés ser una manifestación viva de Dios. Entonces repasá a lo mejor. A lo mejor estés en la cueva. Qué interesante que es que el Señor, cuando en esos textos anteriores, me voy a esos textos porque son hermosos, porque hace manifestación de estruendo primero Dios y no, él no entendía que Dios estaba allí. Y de pronto ese silbo delicado y apacible, entonces Elías entendió, este es nuestro Dios. Acá está el Señor. Pero es interesante y para mí anecdótico por un lado, pero muy determinante y muy gráfico y figurativo por el otro. Que él tenga que salir de la cueva para reencontrarse con ese Dios. ¿Sabés que dentro de la cueva Dios no entró? Como no entró dentro de la tumba, sino que lo hizo salir a Lázaro de la tumba, como hizo salir a Elías de la cueva. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ante la manifestación de Dios, ante la presencia de Dios, ante el llamado de Dios, hay una actitud que es nuestra de cómo respondemos a eso. Elías tuvo que salir de la cueva para encontrarse con Dios. Como vos y yo tenemos que salir del lugar equivocado, de la posición equivocada, de la ubicación equivocada, para que tengamos un reencuentro con Dios. Sabes que mientras estés en la posición equivocada, en el lugar equivocado y ubicado de mala manera, Dios no puede hablar contigo. Yo dudo mucho, perdóneme si usted es de esos cristianos, pero yo dudo mucho de aquellos que están al revés en la vida cristiana y Dios les habla, al revés la vida cristiana y Dios les muestra, porque la verdad que no es lo que encuentro en la Biblia. Lo que encuentro en la Biblia que Dios los llama, los saca de ese lugar y tiene una charla con su siervo. En esa simple pregunta, ¿qué haces aquí? Le estaba diciendo el Señor, yo no te llamé para que estés ahí. Si no, a Dios no le hubiese interesado que Él esté ahí. Simplemente le hubiese llamado, le hubiesen hablado, le hubiese comisionado como lo hizo después. Pero a Dios le hubiese dado lo mismo que esté en esa cueva o en otra, si estaba cumpliendo con el propósito divino. Cuando Dios hace esa pregunta, ¿qué haces ahí? Es porque Dios no esperaba que su siervo esté ahí. Porque como te dije, ¿cómo se cumple el propósito de Dios metido en la cueva? No se puede cumplir el plan de Dios metido en la cueva, ni se puede hacer la voluntad del Señor metido en la cueva. Pero Dios tenía que sacarlo de allí a su siervo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Hay lugares que no son para nosotros. Hay posturas en la vida que no son para nosotros. Hay una ubicación en el tablero de la vida que no es para los que somos llamados por Dios. Y Dios sigue preguntando, ¿qué haces ahí? Yo no te quiero ahí donde estás. Yo quiero que salgas de esa posición, de esa ubicación, o como dije, de ese lugar. Esta cuarentena en algunas espiritualidades de algunos cristianos ha hecho estragos porque han cambiado su posición delante de Dios, porque han dejado su ubicación delante de Dios. Y no vaya a pensar que yo no lucho como usted ni la pastora Majo. Todo el mundo luchamos con nuestra propia naturaleza. No siempre respondemos a Dios como quisiéramos. Pero hay algo que carcome mi mente cada día. Y es que Dios me llame y me pregunte, Juan, ¿qué estás haciendo acá? Y yo no pueda contestar, Señor, acá donde estoy haciendo tu voluntad, estoy cumpliendo con tu llamado, estoy haciendo lo que me encomendaste. Si yo no pudiese dar como respuesta eso a Dios cualquier día de mi vida, me sentiría indigno de ser su siervo. Me daría vergüenza delante de Dios que me diga, Juan, yo no te quiero ahí.
Así que repaso todos los días de mi vida y no tiene que ver con los lugares físicos o geográficos, a veces también, sino con mi posición ante la vida, con mi posición ante los hermanos, con mi posición como padre, con mi posición como hijo. Dios, siempre escucho esa voz de Dios. Juan, ¿en qué posición estás? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás ahí? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y ojalá el Señor puedas escuchar su voz preguntándote hoy, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te llevó hasta ahí? ¿Qué te llevó ahí? A Elías lo llevó los miedos, los temores, algo malo nos va a pasar. ¿Qué te llevó hasta ahí? Pregúntatelo, porque desde ahí el Señor te quiere llamar y desde ahí el Señor te quiere sacar. Nadie puede cumplir el propósito del Señor metido en las cuevas del temor, o metido en la cueva de la incredulidad o del desinterés. Nadie puede ser usado por Dios ahí. Pero te dije que tenía otra pregunta, se va el tiempo y me entusiasmo. Vamos a Génesis un cachito. ¿Están ahí, Tati, los hermanos? ¿Están con Génesis ahora? ¿Qué dicen los hermanos? En Génesis capítulo 3 hay otra pregunta de Dios maravillosa, que yo me gozo en el Señor. Y mi mente es finita y muy limitada. Pero dice la Biblia que por el Espíritu Santo Dios nos es revelado. Entonces yo cada vez que puedo entender a Dios con la lectura digo, gracias Espíritu Santo porque me has revelado estas verdades que están allí. Porque mi mente, ¿qué puede hacer? Y la tuya también, ¿qué puede hacer? Hay otra pregunta que Dios le hizo a Adán y tenía que ver también. Pero en el caso de Adán tenía que ver con que él había fallado. Había fallado respecto del pecado, el otro había fallado respecto del ministerio o respecto de la función, del propósito. Este había comido del fruto que no tenía que haber comido. Pero miren la pregunta de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Están los hermanos ahí, Tati, con la Biblia? ¿Dicen que sí? Sí. Mira. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y mira qué pregunta. No le dice qué haces ahí, como le dijo a Elías. A este le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Elías estaba en un lugar determinado, pero equivocado. El Señor Adán le pregunta, ¿dónde estás? Porque aparentemente no estaría en ningún lugar determinado. Tenía que responder el hombre, ¿dónde estoy? Elías tenía que responder la razón por la que estaba ahí. Adán tenía que responder dónde estaba, y no es exactamente igual. Así que la primera reflexión, la de Elías, es: estoy aquí ¿por qué? Y vos poner por qué. La respuesta de Adán era: estoy acá cubierto porque me vi desnudo y sentí vergüenza. Y el Señor le dice: ¿por qué sentiste vergüenza? No me digas, le dice Dios, no me digas que comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Y esa reacción en él habló del temor que él empezó a experimentar. El hombre no conocía el miedo ni el temor hasta que no pecó. Esta otra pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Dónde estás? Pasaron 200 días. ¿Dónde estás? Analizábamos qué día estuvimos con los pastores. Gracias, pastora. Estoy más emocionado hoy. ¿Qué día estuvimos con los pastores que hablábamos ahí? ¿Esta semana fue? No, el viernes pasado. El viernes pasado fue. Bueno, me quedó en la memoria. ¿Cómo será la iglesia cuando volvamos, no? Hablábamos con los pastores del distrito y el pastor presidente también que estaba por Zoom, como se puede hacer ahora. ¿Cómo será la iglesia, no? ¿Cómo vendrán los hermanos? ¿Cómo vendrán los hermanos? Nuestra preocupación son los que bautizamos, más que otros, no los que bautizamos en este verano. Los hermanos nuevos, como decimos, los niños en la fe. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarás? Mirá que Dios te pregunte, pasaron 200 días. ¿Y dónde estás, Juan, vos? ¿Y dónde estás, María? ¿Y dónde estás, Marta? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Tomás? 200 días pasaron, ¿dónde estás? El Señor sigue preguntando, ¿estás fuera o dentro de mi voluntad? ¿Estás en lo correcto o estás en lo incorrecto? ¿Estás donde yo te designé
¿O no estás donde yo te designé? ¿Estás en la ubicación que yo determiné para vos? ¿O te corriste de allí? Qué gran pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás? Y luego el Señor indagó por qué estaba donde estaba. Pero la primera pregunta es, ¿y dónde estás? Elías es, ¿por qué llegaste ahí? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que te hizo llegar ahí? A Adán el Señor le pregunta, ¿y dónde estás? Y yo te pregunto, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en el centro de la voluntad de Dios? Esta mañana hablamos del cansancio, del agotamiento que experimentamos todos, hasta del fastidio, ¿no?, que experimentamos todos por esta cuarentena que se ha hecho larga. Y mi pregunta desde la fe cristiana, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás ubicado? Remontate allá a marzo, ¿dónde estás ubicado? La pandemia y la cuarentena, como respuesta de la pandemia, te ha sacado del lugar, te ha corrido del lugar. ¿Estás en el centro de la voluntad del Señor o no estás en el centro de la voluntad del Señor? La tercera de las preguntas que quiero compartir, para poder ir a la tercera sin desarrollar mucho la segunda, en Isaías capítulo 6 y versículo 8, el Señor le pregunta a Elías, ¿y a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién quedará para hacer la obra de Dios? ¿Quién quedará para llevar el mensaje del Señor? Isaías capítulo 6 y verso 8, oí la voz del Señor que me dijo, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hace poquito, a través de las redes sociales y de las informaciones, nos enteramos como familia, cosa que está en las redes sociales, no hay ningún secreto, que uno de los jovencitos que ha inspirado a muchos jóvenes, estos jóvenes artistas, jóvenes cantantes, que ha inspirado a muchos otros, aquí también nosotros nos hemos gozado con sus canciones, y una de las últimas canciones, una de las últimas que más nos gustó, o que empezamos a cantar, decía, aunque el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré, la llama encendida mantendré, dijo ese jovencito en una de sus canciones. Y aunque el mundo se olvide de tu ley, yo no me voy a olvidar. Este chico ahora se ha apartado porque no tiene clara su identidad sexual. Y cientos de pibes que seguían sus canciones y seguían su trayectoria, como hacen, que además está mal. Yo tengo una postura con los artistas cristianos, no sigo a ninguno, para ser claro, no sigo a ninguno. Pero también tengo toda una carga y una preocupación de dónde van todos aquellos que siguen a esos artistas cristianos cuando se desvían de la doctrina y de la verdad de Dios. Pero al margen de eso, el tema es que este chico hoy no está, él también se olvidó de la ley de Dios y su llama se apagó. Y yo oro para que Dios encienda esa llama, porque era un chiquito que de chiquito iba a los programas y daba testimonio de Dios y cantaba con una pasión hermosa, cantó Santo, Santo en un programa, es emblemático esa canción y ese programa, pero llegó a la adultez, un joven grande hoy, y ya no tienen claro cómo va a seguir su identidad sexual, o bien lo tienen claro, pero no es exactamente la que conforma al propósito de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la vida pasa para todos. ¿Y con quién cuenta Dios? Tiene que ver con el propósito con que Dios nos ha llamado. A ese jovencito, a ese artista cristiano, Dios ya no lo puede contar, no por lo menos hoy, en la posición en la que está. Y oramos al Señor para que pueda tener luz acerca de lo que ha pasado en su propia cabeza, en su espíritu, en su mente, aún en sus emociones. Esta tercera pregunta tiene que ver con el propósito de Dios y con la disponibilidad que Dios tenga o no de vos. ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. Como muchos otros han dicho en otros tiempos, heme aquí, Señor, envíame a mí. La vida pasó, los hechos en la vida transcurrieron y ya no le dicen a Dios, envíame a mí, aquí estoy. Yo puedo gozarme en el Señor cuando hablo con hermanos de Azul, que alguno de los hermanos se suma a veces a esta transmisión.
Y le pregunto por fulano, por mengano, amigos nuestros de la infancia, de la juventud, y están firmes en el Señor todavía. Dijeron, heme aquí como yo hace unos años, siguen diciendo, heme aquí, Señor, todos los días de su vida. Pero te pregunto a vos, como pregunta a Dios, ¿y a quién enviará el Señor? ¿Puede enviarte a ti hoy? ¿Puede enviarte a ti hoy y ahora? ¿Sos un instrumento? ¿Podés ser un instrumento del Señor? ¿Puede contar Dios con vos? ¿Podés decirle como Isaías a la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Podés ponerte en la fila y decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí? Cuando escuché la canción esa que citábamos recién, yo me gozaba porque era una canción muy idealista para los que hemos nacido en el Evangelio y hemos crecido y hemos pasado por la etapa de la juventud y teníamos esos idealismos o esos ideales, ¿no? De ser para Dios y de servir a Dios. Y yo escuchaba, ¿no?, estos jovencitos que sientan lo mismo que yo sentía hace unos años. Y de pronto con tristeza vemos una realidad para nada que corresponda con sus canciones ni con su vida cristiana hasta este momento. Entonces, cabe preguntar a 200 días, Dios, ¿dispone de tu vida como dispone de la mía? ¿Podés decirle al Señor como en marzo, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Podés decirle al Señor, Señor, sos un instrumento en tus manos, acá estoy? Acá estoy, no estoy en la cueva, estoy listo para tu servicio, estoy listo para tu propósito, estoy en el centro de tu voluntad, acá estoy, soy utilizable. Podés decirle eso a Dios. Si no, en esta noche, para que vuelvas tu corazón al Señor. Dios sigue preguntando, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? O sigue preguntando como Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O también pregunta, según la reflexión de hoy, ¿y a quién enviaré? ¿A quién tengo yo para cumplir mis propósitos en la tierra? Dios quiera que encuentre muchos de nosotros durante muchos años de nuestra vida diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y claro que con los pasos del año no corremos como al principio, aunque estamos bastante bien con la pastora Majo, tenemos bastante energía por el momento, pero aún con el poco aliento que tengamos siempre podamos decirle a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíanos a nosotros. Acá estamos, somos instrumento en tus manos, materia dispuesta, úsanos para tu gloria. Yo quiero que por un momento usted allí en su hogar, ahora, como les pido habitualmente, para mí los cultos son como siempre, por eso me manejo como si fuese en el templo, ¿no? Cierre la Biblia por un momento, no sé si está en la cocina, ¿dónde está? Espero que no sea de esos que ponen grabar y se van a hacer la comida, porque no estaría en el culto en ese caso. Espero que esté ahí conmigo, como yo estoy acá, usted esté ahí también. Así que si eso está pasando en su casa, cierre la Biblia ahora. Cierre la Biblia por un momento, quiero orar por usted. Y quiero que por el Espíritu Santo usted escuche la voz de Dios. ¿Será la voz de Dios? ¿Será la pregunta de Dios? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te llevó a estar así? Miren, no toqué el tema del resentimiento. Hace poco puse la amargura, un estado sobre la amargura, porque la amargura de espíritu contagia más que el COVID y a veces no le prestamos tanta atención y nos complica nuestra relación con Dios, con los líderes, con los pastores, con los hermanos, presos de la raíz de amargura, metidos en esa cueva amarga. Y Dios te preguntará también en ese caso, aunque yo no lo cité para este sermón, ¿qué haces ahí? ¿Qué te llevó a ese estado tenebroso, a esa cueva? El rencor, la amargura, la falta de perdón, ¿qué te llevó ahí? Entonces, como hizo el Señor con Elías, vas a tener que salir de allí, vas a tener que levantarte, escuchar la voz de Dios para poder hablar con Él. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te invocamos en esta tarde, noche sobre nuestras vidas. Cuando vos preguntás, no nos queda más que responder. ¿Y qué responderemos a tu pregunta de esta noche? ¿Qué responderemos a la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te llevó hasta allí? ¿Fueron tus miedos? ¿Fueron tus temores, la incredulidad, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, la falta de expectativa, la falta de fe? ¿Qué te llevó hasta allí? ¿Por qué estás ahí? O nos caberá la pregunta que le hiciste a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasaron 200 días. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O Señor, a lo mejor sea la pregunta que le hiciste a Isaías. ¿Y a quién tengo yo en la tierra? ¿Con quién cuento? De aquellos que me cantaban, aunque el mundo se olvide de tu ley. De ti me acordaré y la llama encendida voy a conservar.
y no los vemos así en el presente. Señor, nos caberá la pregunta que le hiciste a Isaías: ¿puedo contar con vos? ¿Aún estás dispuesto a cumplir mi propósito en ti? Oh Señor, no sé cómo responderemos cada uno de nosotros a tu pregunta o a tus preguntas de estas noches, de esta noche, pero seguramente, Padre bueno, a cada uno de nosotros nos habrás preguntado con un énfasis distinto, y cada uno de nosotros hoy tendrá que responder delante de tu trono. Amado Padre, Señor mío, yo te ruego que si nos preguntas esta noche qué hacemos aquí, podamos contestarte: estamos haciendo tu voluntad, Señor. Y si nos preguntas esta noche dónde estamos, podamos contestarte: en el centro de tu voluntad estamos, Señor. Y si la pregunta es ¿a quién enviaremos?, podamos contestarte: a nosotros, Señor, a mí, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto para honrarte y para servirte. Señor, no sé cuál será la respuesta de mis hermanos esta noche, pero seguramente la respuesta hablará de ellos delante de ti. Y la respuesta, Señor, justificará o no este sermón para sus vidas. Padre bueno, por eso te ruego que por tu Espíritu Santo, tú estés hablando a los corazones ahora. Que este sea un tiempo, amado Señor, en el que tu Espíritu Santo pueda llevar por estas preguntas a ese análisis interior, a esa revisión interior. ¿Por qué estamos allí? ¿O dónde estamos? ¿O si Dios cuenta con nosotros en este tiempo? Si nos hemos movido de nuestra posición, que ya no estamos en la ubicación con que Dios nos ha determinado que debemos estar, o no estamos en el centro de tu propósito y de tu voluntad. Aquí nos presentamos, Señor. Aquí nos presentamos. Vemos como un hombre como Elías, aún con manifestaciones tuyas, huyó por los miedos y se salió de propósito, y se salió de tu voluntad, y se salió de su ministerio, porque fue preso del miedo. Yo no sé de qué están cautivos los hermanos, en qué cueva se habrán escondido. Como dije, y no la cité para el sermón, en la cueva del rencor, del resentimiento, de la amargura. A menos que salgan de allí, no podrán escuchar tu voz. Por ello te ruego, Padre bueno, que tú obres por tu Espíritu esta noche. Tú obres por tu Espíritu esta noche en cada uno de nosotros. Y que, Padre Santo, puedan recordar este sermón todos los días de su vida. Que tú lo traigas a la memoria, aun cuando no lo prediquemos nunca más. Que cada mañana puedan escuchar tu voz. ¿Qué haces ahí? Acá estoy, Señor, donde tú me pusiste. O si preguntas, puedan escuchar tu voz preguntando: ¿a quién enviaré? Puedan decir cada mañana: aquí estoy, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, envíame a mí. Y cuando pasen los días, pasen los meses, pasen los años, podamos estar siempre en la posición en la que vos nos has colocado. Y estar en el lugar donde tú nos has puesto, en la actitud que tú esperas de nosotros, siempre dispuestos a servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo
su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Eres en su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe.